toca Apocalipsis 2, pero ahorita el verso 18. Y vamos a ver la situación de otra iglesia. Como les dije la semana pasada, cada una de estas iglesias es un tipo de cristiano que existe en toda la iglesia universal de Cristo. Con algunas de estas iglesias nos vamos a identificar, quizá con otras no, pero el Espíritu Santo va a estar hablando a nuestros corazones para poder nosotros escuchar lo que el Espíritu quiere decirle a las iglesias. Hoy tenemos la iglesia de Tiatira y vamos a comenzar leyendo de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Nuevamente les repito, cuando dice escribe al ángel es al líder de esa congregación. Hay que orar mucho por los pastores. Ustedes oren mucho por nosotros, porque como líderes de una congregación, el Espíritu Santo va a empezar a hablarnos, va a empezar a protegernos enviando su palabra, pero tenemos que ser sensibles para escucharla. Entonces, imagínense que envíen un mensaje y que el líder no lo quiera recibir, el resto de la iglesia no recibe esa instrucción. Así que es importante, por eso es desde la cabeza hacia abajo. El orden siempre ha sido ese. Nunca es de un miembro a otro miembro y a otro, y el último en enterarse es el pastor. No, siempre es de arriba hacia abajo. Tiatira es una ciudad comercial que hoy en día se llama Aquisar, ciudad de la luz también le dicen, pero esas son ruinas donde se encontraba la ciudad antigua de Tiatira. Siempre me gusta dar algunas cositas arqueológicas y todo para ubicarlos dentro del contexto en el que estamos viendo lo que vamos a ver. Castillo Blanco también quiere decir el nombre de Tiatira hoy en día, que es Aquisar, Castillo Blanco. Y yo supongo que es porque casi muchos de los techos son color blanco y de lejos parece una sola fortaleza. Entonces eso llama la atención. Varios aspectos a nivel arqueológico de Tiatira. Es una región importante, no tan importante como lo era Pérgamo ni como lo era Éfeso, pero sí era una ciudad importante que tenía construcciones importantes. La gente vivía allí o hacía su manera de vivir el teñir las ropas de púrpura, que era un color morado o un color azul. Lo hacían con un caracol que se llama miurex, y es el mismo caracol que se encuentra en el Mar Muerto con el que teñían el talit, el hilito azul. ¿Se acuerda que lo vimos en una de las oportunidades que estuvimos enseñando? Ese es el mismo método con el que en ese entonces se teñían las cosas, sobre todo a gente muy, muy importante. Una persona que era oriunda de esa región era Lidia, y Lidia hacía púrpura, hacía esas telas maravillosas para gente muy, muy importante, y también con lo que vestían a los dioses o a los ídolos que ellos tenían. La palabra Tiatira, Thuateira, se dice en griego, Thuateira, a grosso modo quiere decir olor desagradable. Todas las cosas tienen un aroma. Todo lo que Dios ha creado también tiene un aroma. Tenemos que procurar ser un aroma agradable delante del Señor. Y dice la palabra que somos un sacrificio agradable a Él por el aroma. Entonces, todo eso está relacionado. También quiere decir habitación del sacrificio. El problema es a quién va dirigido ese sacrificio. Tiatzo, que significa sacrificar, y tsura, que significa puerta o entrada. Sacrificar desde la puerta. La gente llegaba y sabía que ahí iban a haber sacrificios en esa ciudad. Y en esa condición, en esa ciudad, ahí estaba una iglesia. Entonces, volvemos a ver que la situación de estas iglesias no era fácil. Una estaba en el trono de Satanás.
Esta en medio de sacrificios y ahorita vamos a ver en medio de qué más. Nosotros no tenemos que buscar una situación fácil, el mejor barrio para movernos, la mejor condición para ir a estar. No, a lo mejor el Señor nos va a mandar a un lugar que no va a ser tan cómodo, pero que va a tener un propósito de por qué nos envía ahí. Porque cada iglesia que fue fundada por uno de estos obispos que fueron ordenados por los discípulos, tienen un precedente y tenemos que seguir ese ejemplo. Continuando leyendo dice, el Hijo de Dios, el que está hablando, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Díganle al obispo de esa iglesia que el Hijo de Dios, el que tiene ojos como fuego, llama de fuego y pies semejantes de bronce bruñido, dice esto. Y seguido va a venir el mensaje. Ahora, esa frase, el Hijo de Dios, para la ciudad de Tiatira y las otras áreas que estaban alrededor, en el concepto greco-romano, el ser hijo de Dios era ser hijo de los dioses, era ser un semidios. Pero para el concepto cristiano y judío, ya no es ser hijo de cualquier dios, ni ser un semidios, sino que trae su esencia, trae su ADN. Eso es lo que quiere decir el Hijo de Dios, refiriéndose al Señor Jesús, 100% hombre, 100% Dios. El que tiene ojos como llama de fuego. ¿Por qué lo compara con el fuego? ¿Qué hace el fuego? Purifica. Su mirada purifica. Vea que él a todos les dice, yo conozco lo que estás haciendo, te estoy viendo, porque tiene ojos como llama de fuego para purificar, pies semejantes al bronce bruñido. El bronce significa juicio en la palabra de Dios. Cada vez que veamos la palabra allí, bronce, un rey que tiene un imperio de bronce, es porque va a haber juicio. Y él es el juez de jueces, es un juez divino. Me encontré ese gráfico que lo describe perfectamente allí en su trono con sus ojos como ese fuego consumidor, pero con una mirada cálida, pero con la actitud de juez. Juez, crino, quiere decir juzgar, pesar. Él tiene en ambas manos tus obras y entonces él pesa esas obras conforme a las actitudes de tu corazón, las intenciones de tu corazón. La Biblia dice que cada uno de nosotros es tentado conforme a los deseos de nuestro corazón. Lo que tenta a la hermana no me va a tentar a mí. Y lo que me tenta a mí no va a tentar a la hermana. Y a veces uno dice, esa es su tentación, hermana. Ay, no, qué débil. No, no. ¿Y cuál es la tuya? Porque cada uno de nosotros es tentado de acuerdo a la debilidad o al deseo de ese corazón, que hay que estar pesándolo. Entonces este es el mensaje también en Hebreos 4:13, refiriéndose a lo que el Señor puede ver. Dice que nada de lo que Dios creó puede esconderse de Él. Nada. Sino que todas las cosas quedan al desnudo, descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Cuando llegue ese día, no vamos a poder decir, me tengo que esconder un poquito porque me van a pedir la tarea, porque ahora sí que no nos vamos a poder refugiar en ningún otro lugar más que en Él y en la mano de su justicia. Jeremías 17:10 dice el Señor, lo conozco yo. A esta obra que yo hice, la conozco yo. El Señor que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón. O sea que Él revisa cada pensamiento que nosotros tenemos. Es con más que un rayo láser, un rayo X. Él conoce cada pensamiento que tenemos. Los sentimientos. Por eso la palabra dice muy claro que tienes que guardar el corazón porque de él mana la vida. Si no guardamos los sentimientos, el enemigo va a llegar directo a herir nuestros sentimientos. Ya no es hora de que el cristiano venga y que diga que se hirió por todo. Porque el Señor nos está avisando. Yo vengo a poner a prueba tu corazón. O te me vas a poner, ay, pobrecito yo, Señor. No, ahí sí que no vamos a tener ninguna excusa. Tenemos que proteger y guardar nuestros sentimientos.
Yo que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Resultado es el fruto. Resultado es la productividad. No es obras por hacer obras. No es hacer por hacer. No es servir al Señor por servir. No es que vamos a servir al Señor y servir es venir a servir una mesa y solamente limpiar o solamente cantar en alabanza o yo no sé. No, eso tiene que dar un fruto. Tenemos que ser productivos en el área espiritual. Entonces, no solamente es creer que nosotros estamos sirviendo haciendo, no, ¿qué estamos produciendo? Porque las obras no son nuestras, buenas obras para que nosotros andemos en ellas. ¿De quién es la responsabilidad de andar en esas obras? De nosotros. Y Él nos va a dar oportunidades todos los días de nuestra vida. Todo esto es para conocer cada capítulo, cada versículo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis, es para darnos una configuración de quién es nuestro Señor y de quiénes somos nosotros y de cómo debemos de reaccionar. En primera de Pedro 4:17, hablando de que el Señor es juez, ya es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por la casa de Dios, no es a los de afuera. Por eso Apocalipsis nunca fue escrito para que lo lean los de afuera, es para que lo leamos nosotros los de adentro. Viene juicio, viene que van a pesar nuestras obras como iglesia y va a empezar por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? No porque usted venga a la casa de Dios quiere decir que usted pertenece a la casa de Dios. Hello. ¿Se acuerdan la vez pasada? Hay unos que creen que son trigo y son cizaña. Hay unos que creen que son ovejas y son cabritos. Hay unos que creen que están en la casa de Dios y que yo soy parte de la casa de Dios y resulta que no, porque no obedecen. Subraya esa palabra ahí, porque la clave es obedecer y seguir las obras que Él ya preparó para nosotros. Obedecer al evangelio de Dios. Yo conozco tus obras, le dice a la iglesia de Tiatira, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Yo sé que trabajas mucho para mí. Yo sé que te levantas temprano. Yo sé todo lo que tú programas. Yo sé todo lo que tú haces. Conozco. No solamente que sé de tus obras, yo las conozco de primera mano. Sé que tienes amor, que tienes fe, tienes servicio y has tenido paciencia. Son cosas buenas. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. Gloria a Dios. Es bueno ser como esta iglesia, que cada vez hace cosas mejores y no se queda con lo mismo que está haciendo siempre, sino mejorar cada día en cada una de las situaciones que tenemos que controlar. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, poquitas. Es un detallito. Dice el Señor, todo muy bien, pero hay una cosita. Y resulta que cuando son detallitos, como que es algo grande, ¿verdad? Tengo unas pocas cosas contra ti. Primero, que toleras a esa mujer Jezabel. Vaya anotando palabra clave ahí o subráyela, Jezabel. Ponga tolerar. Que se dice profetiza. No que es profetiza. Se dice profetiza. Estás tolerando que esa mujer enseñe y que seduzca a mis siervos a fornicar. Subraya ahí, fornicar, son palabras claves en ese pasaje. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Comer palabra. Comer de lo que esta mujer está pasando allí. Esto es una influencia, no es un demonio. No es que vamos a ver el espíritu de Jezabel hoy y es un demonio que se le puede meter a una persona y luego sacarlo, y que no es eso. Es una influencia demoníaca y puede afectar tanto a un hombre como a una mujer. Pero generalmente usa mujeres y vamos a ver cómo es que trabaja. Vamos a aprender. La figura de Jezabel en este pasaje se utiliza para representar esa presencia, esa influencia corrupta. En la iglesia de este siglo, de esta era, hay mucha influencia corrupta, así como en Tiatira. Ella se hace pasar
esa influencia como algo espiritual. Y déjeme decirle, hermana, lo que Dios me está hablando a mí, porque hay que decírselo al pastor. Pero en lugar de llegar donde el pastor directamente, viene con el pueblo, ¿verdad? Mire, es que yo pienso, es que yo creo, es que el Señor me está diciendo, y eso es bien delicado. Si el Señor le está diciendo, usted tiene que ser responsable de acuerpar esas palabras, y el Señor le está diciendo. Dice que seduce a los siervos de Dios. De nuevo, no todos son siervos de Dios. Hay quienes conocen de Dios, hay otros que son siervos de Dios. Para ser un siervo de Dios tiene que ser un discípulo, alguien que le siga. La meta no es cualquier hermanito en la iglesia. Esta influencia viene a agarrar a los que quieren estar afianzados, a los que quieren aprender de Dios, que son sensibles, pero entonces son seducidos. Seducidos en idolatría y en inmoralidad sexual. Y significa así las dos cosas, tanto espiritual como físico. Hay mucha inmoralidad sexual en el pueblo de Dios, dentro de la casa de Dios, empezando por pornografía, malos pensamientos, relaciones ilícitas, adulterios, muchachos solteros teniendo relaciones sexuales con cualquiera, de aquí para allá antes del matrimonio. Todas esas cosas son inmoralidades sexuales, pero como hoy en día todo eso es aceptable por la sociedad, entonces nosotros pensamos que tiene que ser aceptado dentro de la iglesia. Y un momentito, no, porque entonces esa influencia nos da ceguera. Está poniendo un trapo ahí enfrente de nosotros para no ver, no vemos de aquí para allá. Pensamos que está bien, no pasa nada. Y como lo hacemos una vez, no pasó nada. Y como pequé un día y me gustó, pero no pasó nada, entonces lo seguimos haciendo, porque la paga del pecado no se da inmediatamente. Y vamos a ver más profundamente. Dice que la característica de esta influencia es ser una falsa profeta o un falso profeta. La palabra profetiza allí, nevía en hebreo, es alguien que está hablando bajo la influencia de un espíritu. Pero hay que discernir cuál espíritu. Es una mujer que es una mensajera inspirada y puede venir a hablar muy lindo, decir las palabras correctas y con un convencimiento tal que usted cree esto tiene que ser de Dios. Y vamos a ver cómo identificar, y ponga ahí su título, cómo identificar el espíritu jezabélico en mi iglesia, porque vamos a defender y no vamos a tolerar. Profeta es Nabí, y cada una de estas letras en hebreo, esa es la ricura del idioma. Cada letra, recuerde que el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Esa palabra profetiza tiene un mensaje encerrado ahí en cada letra. La primera letra, ven que parece una curvita, esa es la letra Nun. Si usted estudia sus notas desde que comenzamos, ya va a empezar a reconocer las letras en hebreo, porque no cambia la representación y no cambia el significado. Nun siempre va a representar esto, que representa una semilla, un brote, simboliza la vida, pero también simboliza actividad. Es como, ¿recuerdan que parecía como un espermatozoide? ¿Cómo andan? Tiene actividad. Y lo que hay que discernir es, vea que estamos hablando de un falso profeta, una falsa profetisa, una falsa semilla, una falsa actividad. Representa una idea de perpetuidad o continuidad, que quiere dejar plantada una semilla para que algo continúe. Esa es la meta de esta influencia. Plantar una semilla para que continúe, se siga reproduciendo. La segunda letra, si usted la ve así, es Bet. Bet significa casa, morada, la tienda, el hogar, la extensión de la familia, la casa de Dios. Entonces, mire, es una semilla, ¿dónde? ¿Dentro de dónde? De la casa de Dios, dentro de las familias. La meta es poner esa semilla, plantar esa semilla, se va a dañar la institución matrimonial, por tanto se daña la familia y va a afectar la iglesia. Mucho cuidado con esa semilla. La siguiente letra es Yod, como un palito, pero en el pictograma antiguo es como una mano extendida, y eso es lo que quiere decir mano, pero la mano abierta simboliza autoridad.
Alguien que tiene una autoridad, un poder, inclusive para crear, tener una iniciativa de algo. Y esa es la meta, plantar una semilla dentro de la casa de Dios, dentro de las familias, con poder, con autoridad para crear y actuar. Pero estamos hablando de la falsa profetisa. Entonces tenemos que ponerlo en contexto. Una falsa semilla puesta en la iglesia con el fin de tener una falsa autoridad y falso poder dentro de esa iglesia. La siguiente es la Aleph. La Aleph tiene la forma de un buey o la cabeza de un toro. Representa fuerza, liderazgo. También el principio de las cosas. Por eso el Aleph es que Jesucristo es el Aleph. Él es el principio y el fin. El alfa es en griego. Alfa es la letra A en griego. Pero Aleph es en hebreo. Él es el Aleph. Pero entonces esta semilla plantada en esa casa o en esa familia representa un liderazgo externo que quiere influenciar a esa casa o a esa familia. Vea qué delicado. Y la última letra, Hei, recuerda que es parte del nombre de Dios, ¿verdad? Hei, representa una ventana. Ni den oportunidad al diablo, dice Pablo. Ahí en griego, no en hebreo, pero en griego es ni le abran ni una ventanita. Porque él ve una ventana, no necesita una puerta entera, necesita una ventanita. Nada. ¿Para qué? Para que entre una revelación falsa o una revelación de parte de Dios. Para que entre incluso inspiración divina si es un profeta de Dios. Pero inspiración demoníaca si es un falso profeta o una falsa profetisa. Ahora, ¿pueden ser las mujeres profetisas? Por supuesto. Hay muchos ejemplos de mujeres profetisas en la palabra. Débora era juez y era profetisa. Deberíamos nosotras de hablar la palabra. Y vamos a estar hablando de, entonces, ¿por qué Pablo le dijo a las mujeres que no hablaran, que no enseñaran? Y si pueden ser profetas, como que no tiene sentido. Ay, pero lo vamos a explicar en esta noche. Porque Pablo estaba consciente y los discípulos estaban conscientes. El Señor está dando esta revelación a las iglesias de que tenemos que cuidar qué es lo que entra a esta casa, qué es lo que entra a su familia, qué es lo que se está allí infiltrando por una ventanita. Si ponemos todo junto, sería la semilla que se encuentra en la casa de la autoridad divina y su revelación. Eso es lo que quiere decir profeta. Hay una semilla de parte de Dios, su palabra está allá adentro lista para dar fruto. Está en esa casa de autoridad divina y tiene la revelación de Dios. Cuando es un falso profeta, se tiene una falsa semilla que se encuentra en la casa pero con una autoridad falsa. Ya no es una autoridad divina, sería una autoridad demoníaca. Y la revelación de esa divinidad demoníaca. Ahora vamos a ver el nombre Jezabel. Ese es el nombre Jezabel en hebreo. Esta forma está sin puntos vocálicos, entonces es la más antigua y a veces no aparece en los manuscritos. Y se traduce Jezabel en nuestro idioma, pero es Isabel. Y vamos a ver la primera. Ve que continúa siendo Yod. Ya las están reconociendo. Yod es la mano, que quiere decir autoridad. Trae la autoridad, trae una mano levantada. Después de Yod está acompañada de la letra Zayin, asociada con la idea de llevar la mano levantada, pero con un arma, con una espada, con el propósito de crear lucha o guerra, división. Vea lo que significa este nombre, Jezabel, lo que el Señor nos está revelando en cada una de las letras. La mano levantada, pero con una espada, con el propósito de crear guerra. ¿Qué espada cree que puede ser? Que el problema no es la espada, es quien tenga la espada. ¿Qué sigue siendo la espada? La palabra. ¿Se puede crear guerra, lucha y división entre hermanos con la palabra? Claro que sí, porque una palabra sacada de texto, fuera de contexto, para un pretexto, lo que hace es matar. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. No porque vienen y me dan una palabra y mírenlo, y es que aquí está. Hay que tener cuidado. Es mejor ser cauteloso que no recibir todo lo que cualquier persona puede venir y traer y luego va a causar división y va a causar guerra. ¿Dentro de dónde? De las familias de esta congregación. El propósito de una mala semilla es que usted y su familia no estén ni en esta iglesia ni en ninguna.
Una entidad viene a una congregación porque la meta es sacarlo de esa congregación, pero con el fin de que no vaya a ninguna otra. Y tarde o temprano sembrar eso, y los que van a otra, que vayan y siembren eso otro que se llevaron. Es muy delicado. Y nuevamente el Señor nos dice, tengo una pequeñita cosa en contra, que ustedes toleran que eso suceda. Que nos digan que somos severos, que nos digan que somos duros, el pastor y yo, pero que somos tolerantes al pecado, no. Y cuando uno es tolerante a ciertas cosas, se le hace un callito. Y cuando luego vuelve a suceder, ya usted ni lo nota. Hay que, entre todos, cubrirnos las espaldas para evitar que esto suceda dentro de la iglesia. La otra letra es Bet. Entonces, ¿dónde es que va a haber esa división y esa espada? ¿Cuál es el propósito? Pues en la casa de Dios, en las familias. Y sucede en otras iglesias, gracias a Dios que no aquí, que se reúnen en casitas y empiezan muy espirituales y terminan hablando y comiendo pastor al pastor. Y ahí es donde nacen todas las ideas, porque el propósito de Isabel es un golpe de estado, por eso tiene su mano levantada. Y la última letra, la Med, estrictamente relacionado con lo que es enseñanza, instrucción profunda. ¿Cómo se planta esa semilla? Con instrucción profunda, pero que no necesariamente está basada en la palabra de Dios. Da enseñanza y dan una dirección, pero es dirección conforme al corazón de ese falso profeta o de esa falsa profetisa. Y la dirección tiene que ser de acuerdo a el Señor, porque Él dice que de nosotros son los planes, pero que Él guía nuestro camino. Entonces, todos los planes que nosotros tenemos que ponerlos delante de la presencia del Señor y decir, Señor, estórbenos. Si esto no es suyo, estórbenos. Si a ese lugar que vamos a ir se ve muy lindo, se todo, pero Señor, de algo nos vas a cuidar, estórbanos. Entonces no hay que entristecerse. El Señor está guiando nuestro camino. Y la diferencia es que cuando Dios guía tu camino, no muchas veces te va a gustar. A veces vas a llegar enfrente de un mar rojo, de un río Jordán, y hay que cruzarlo, hermanos. Hay que cruzarlo, no hay que quedarse ahí llorando y que yo mejor me hubiera quedado en Egipto. Ahí se estaba comiendo rico, en cambio aquí, y se les olvida los latigazos, se les olvida toda la labor que estaban haciendo y no se les olvida el agradecimiento hacia el Señor. Sería mano que lucha en la casa y da enseñanza de guerra. Qué triste cuando eso sucede en una iglesia. Cuando sucede en una casa. Hay casas, hay hogares donde están tramando ahí como un golpe de estado. Vienen con división, hasta en un matrimonio. Están los dos, no se ponen de acuerdo. Uno viene para acá y otro viene para allá, quiere hacer lo que quiere cada quien conforme a su corazón. Y lo que hace es división, traer guerra, lucha. Y eso va a afectar a la iglesia de una u otra manera. El enemigo por eso lo sabe y por eso utiliza esta influencia llamada Isabel. Lo que no es un profeta, que ya usted sabe lo que es un profeta, pero lo que no es un profeta, primero no es un cosem es un adivinador. Aquí han venido personas que enfrente de mí me han venido a dar una palabra y todo, y yo estoy discerniendo que lo que tienen es un espíritu de adivinación. No son profetas. Están en ocultismo. Bueno, para eso es el ayuno, la oración, leer la palabra, estudiarla. Si usted no se viste con la armadura de Dios que habla Efesios, ¿cómo va a estar preparado para discernir lo que le salga enfrente? Acuérdense cuando vimos lo que era el enemigo, se viste de un ángel de luz, bonito, guapo, bonita, huele rico, habla lindo. Ay, qué lindo, para confundirnos. Ay, qué difícil. Pero el discernimiento hay que pedírselo al Señor. Pero hay un precio que hay que pagar en oración y los exhorto, no todos están entrando a la oración, ni a uno de los grupos de oración. Tenemos que entrar como familia. Lo que usted haga con usted solito, con la oración con Dios, es usted. Yo ahí no le puedo poner una carga. Allá usted, ¿cuánto tiempo habla con su papá y cuánto habla usted con el Señor Jesús, que es el puente para llegar? ¿Sí me están captando? Pues si usted no hace eso, ¿va a querer reunirse en oración con el resto del grupo? ¿No? Entonces saque un tiempo para tener esa relación con Dios para que ahora pueda tener una relación con el cuerpo.
Un profeta no es el que habla de parte de sí mismo. Es que yo siento, cuando a mí me vienen con eso, es que yo creo, hermana, es que yo siento, es que a mí me parece. Ah, no, ese es usted. Pero si viene un hermanito X que viene, nunca entra a la oración, yo no lo veo que ande en coinonía con todos los hermanos de aquí, no sirve, no ayuda, no nada, y viene diciéndome, es que yo siento. En mi corazón yo siento. ¿A cuántos les han venido con eso? Es que yo siento en mi corazón. Cuidado, porque del corazón manan todas las malas prácticas, todos los pecados, todas las corrupciones. Eso lo dice la palabra. Entonces usted nunca, no diga, esté segura que es de Dios. Si no está seguro, mejor calladito. Porque si usted dice, es que yo siento en mi corazón que esto es lo que está sucediendo, usted está hablando de su corazón. Y un profeta no es el que habla de parte de su corazón. Ni viene hablando porque alguien más le contó un chisme. Y eso es muy común en las iglesias. Y se nota así. Alguien le contó un chisme y ya había, ay pastor, es que yo durante mucho tiempo sentí esto y esto y esto y esto, pero yo no le había dicho porque tal y tal cosa y que no sé qué, no, ay, eso me suena a chisme a mí. Ahí no están orando, ahí están percibiendo lo que hay en el corazón. Entonces tenemos que recurrir a las prácticas que nos hagan arrodillarnos y volvernos al Señor, porque Él no va a tolerar más esas prácticas dentro de nosotros. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y estos mensajes son para la iglesia de hoy en preparación de que Él ya viene. Él viene por una iglesia pura, sin mancha, y quizá nos vamos a quedar asombrados de que no va a ser una iglesia así grandísima. Él viene por un remanente. Seamos parte de ese remanente. Va a costar, pero vale la pena servir a un Dios vivo. El profeta es el que amonesta. Amonestar a alguien es que, mira, cuidado, no pase otra vez por ahí, hermano, porque se va a caer. Ve que ahí hay algo, un obstáculo y usted se puede caer. Eso es una amonestación. La verdad, háblense cada quien la verdad en amor. Hay maneras de decir las cosas. Señala el pecado, pero no para hacer sentir a la persona, usted ya está perdida, usted tiene la culpa, usted ya no es merecedor de estar en ningún ministerio, en ningún lugar. No. Señala el pecado, porque es como cuando una persona se hace una cortada, va donde el médico y el médico le dice, déjame ver ¿tienes una herida? Sobre todo con los diabéticos. Un doctor siempre le dice, ¿usted tiene alguna herida en algún lugar? Oh, si viera que yo me golpeé tal día. Déjeme ver la herida. Él quiere ver cómo está esa herida, si está abierta, cómo. Y le va a decir, mire, usted se golpeó. Tenemos que cuidar esa herida. Eso es el profeta. El profeta viene a señalar, porque si se nos pudre ahí adentro en lo espiritual, vamos a contaminarnos nosotros y vamos a contaminar a todo el cuerpo. Pero él señala ese dato, en el caso del médico, señala esa herida para curarlo. El profeta señala esa herida o señala esa circunstancia o pecado que nos separa de Dios con el fin de que haya arrepentimiento. Si usted le señala a alguien un pecado que es notorio, porque hay pecados que no se notan, y son pecados y grandotes. No hay niveles aquí que mentira blanca y mentira negra y que no. Mentira es mentira. El propósito es llevar a esa persona a que se arrepienta, a que cambie de camino. Necesita ayuda. Eso es restaurar. Ayudarle al otro que está medio caído, que no se caiga. Y al que está caído, ponerlo de pie. No ponerle el pie encima y te vas a quedar. Es mi oportunidad de escalar. Deuteronomio 13 dice, cuando en medio de ti surja un profeta. No hay que decir que uno es profeta. El árbol de limón no anda anunciando, soy limón, voy a echar limones. No. O da limones o da naranjas. Entonces usted se va a dar cuenta cuando una persona está operando en un espíritu profético. Ahora, reconocemos que está levantándose como profeta. Ahora hay que discernirlo, qué tipo de profeta es, para ayudarle al cuerpo y ayudarle también a él. Dice que cuando en medio de ti surja algún profeta o soñador visionario y te anuncie señales o prodigios, y mire si acaso se cumplen.
Eso no es suficiente con que se cumplan. Eso no lo hace profeta. Pero te dice, vayamos ahora detrás de dioses ajenos. No, ¿sabe qué? Como ya me gané el respeto de mis hermanos, ¿sabe qué? Vamos a hacer esto. Nos vamos a reunir nosotros ahí aparte, que el pastor no se dé cuenta. Pero es que él no me pone a mí a predicar. Y yo predico mejor que él. Yo enseño mejor. Y yo soy la esposa. Qué barbaridad, no me pone ahí al frente. ¿Sabe qué, hermanos? Entonces nos vamos a reunir ahí. ¿Usted cree que eso no pasa? Pasa más de lo que usted se imagina. Y pasa en parejas ministeriales y con personas de la congregación que procuran eso. Y le dice, vayamos en pos de dioses ajenos que tú no conoces, pero que te van a agradar. Y sirvámoslo. Si usted sirve en esta área, va a ver cómo va a ser bendecido. No prestes oído a las palabras de tal persona. ¿Qué quiere decir ahí? Una barrera. Si la barrera estaba aquí, usted tiene que subirla ahí. Ahí no está diciendo, cállese, te reprendo. Va. No. Le está dando una instrucción a usted, no al profeta. De no prestar oídos. Si ya usted sabe que esa persona tiene. Hay gente que tiene el don de profecía, lo que pasa es que lo utilizan mal, el instrumento está bien, pero el contenido se están dejando usar por lo contrario. ¿Sí me explico? Hay personas así dentro de la iglesia universal del Señor. No prestes oído a tal profeta, soñador, visionario. Seguramente el Señor, su Dios, los está poniendo a prueba. Y no será, Señor, tú me pusiste a prueba aquel día que me dijeron esto y yo presté oído y yo hice tal cosa. Señor, me estabas poniendo a prueba. El Señor nos está poniendo a prueba el corazón para ver si ustedes aman al Señor su Dios con todo su corazón y con todos sus sentimientos. Ustedes deben de ir en pos del Señor y temerlo solo a Él. Deben cumplir sus mandamientos y atender su voz. Mire, es que esto es fuerte, esto no es solo leerlo por leerlo. Ay, no, es que es muy fuerte, yo no creo que yo lo puedo cumplir. Si el Señor lo está diciendo es porque sí lo puede cumplir. Él no nos va a dar algo que nosotros no podamos lograr. Y esto es para todo el pueblo, no solo para una persona, es para todo el pueblo. Solo a Él deben servirlo y solo a Él deben seguir. En cuanto a ese profeta o soñador, visionario, será condenado a muerte por haberlos aconsejado a revelarlos al Señor. Muerte quiere decir separación. Qué feo tener separación del cuerpo, separación con Dios, separación con la familia. Tarde o temprano ese es el camino que todo profeta falso va a conseguir. Separación del cuerpo de Cristo, porque ya no le van a creer. Porque el Señor te sacó de Egipto, te rescató del país donde eras esclavo. En cambio, aquel habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó seguir. Y así acabarás con el mal que hay en medio de ti. ¿Cómo se acaba con el mal que hay en medio de nosotros? No prestando atención ni oído. Me encontré un gráfico donde está un león así. Uno es como un tigre o no sé qué es, que es así, ¡ah! Y está un changuito así. Si tú reaccionas a lo que el tigre te está diciendo, te va a comer. Pero si usted está, yo no le voy a prestar oído, no le voy a prestar atención. Al diablo usted no le tiene que dar tanta atención. Démosle atención al Señor. Continuamos. Apocalipsis 2:20. Toleras. La palabra clave ahí es no tolerar. ¿Sabe que un sapo, usted lo pone en una olla de agua hirviendo y está fría el agua, pero usted mete el sapo adentro? Usted enciende la cocina y se va calentando, se va calentando. Ese sapo está feliz, él no, ni se da cuenta que lo está hirviendo. Y se morirá hirviendo porque tolera el calor, tolera el agua hirviendo hasta que se murió. Eso no nos puede pasar, hermanos. Porque la tolerancia a las cosas que a Dios no le gustan nos van a matar, nos van a separar. Toleras a esa influencia llamada Jezabel, que ya vimos lo que significaba el nombre nada más, no hemos visto cuáles son las características.
toleras a esa Jezabel que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. La palabra porneia ahí está ligado con pornografía. Todo lo que es una inmundicia sexual, todo lo que ponga en alerta nuestros sentidos y que provoque sentimientos de lujuria descontrolada. No importa si la persona es soltera, casada, eso no importa. Hay gente que es lujuriosa. Cuando viene, va a venir tentación. El enemigo tira un montón de dardos. A cualquiera le puede caer ese dardo. El problema es que usted se mete el dardo. Él puede tirar la tentación. ¿Y cómo es posible que nosotros como padres de familia permitamos, están nuestros hijos ahí con sus teléfonos? Yo soy muy observadora, con los jóvenes, con los niños, y yo he visto cosas en esos teléfonos, hermano, que digo yo, ¿cómo el papá, la mamá no ve esto? O son ignorantes de la tecnología y no saben, o no les importa porque no, con tal de que esté tranquilo, yo le doy el teléfono. Y entonces por ahí empieza esa pornografía. Esta última generación ya viene con esa semilla desde que nació, porque la ven desde los comerciales, los ven en esas caricaturas donde ya se besan mujer con mujer, hombre con hombre, y caricaturas. Tienen hasta relaciones sexuales, aunque no estén desnudos, están los chiquitos haciendo sus maneritas y que todo. ¿Usted sabe lo que es para mí preguntarle a un niño, a un jovencito, a alguien, cuál es su movie preferida? Ay, a mí me gusta la sangre, las de miedo. Podemos tolerar nosotros como padres de familia. Ya no les hablo a nivel de iglesia, sino apelo a ustedes como padres de familia. ¿Cuántos son padres de familia o tienen cuidado aquí de nietos o de...? No podemos tolerar, al menos si estamos en nuestra casa, tolerar esas conductas que están afectando a esos chiquitos. Y se les va a hacer tan familiar. Por eso se quieren juntar, vivir sin casarse desde que tienen 14 años. Y quedan embarazados a los 15. Y no saben qué hacer después, a los 16, 17 años. Y eso no es ser legalista, hermano. Vuélvase a su hermano, al que está a la par, diga, no, eso no es ser legalista. Eso es ser realista. Y entonces estamos trabajando con poner, límites y poner, pero qué difícil ponerlos ahorita cuando no habían, que siempre han habido, pero vamos a levantarlos un poquito y ayudar a nuestros jóvenes, nuestros niños. Queremos dar nosotros un taller para padres, para enseñarle al padre que no todo es castigo, que no todo es penitencia, porque la recurrencia al castigo es porque simplemente me muestra una persona que hace eso, es que no sabe qué hacer. Y lo más fácil es quitar, pegar, torcer. ¿Sí me entiende? Eso es lo más fácil. Lo más difícil es pensar, detenerse y decir, ¿cómo cambio una conducta? El Señor tiene el tiempo y por eso nos lo repite, porque Él quiere que cambiemos conductas. Dice que Él a quien ama, está traducido castiga, pero no, es a quien ama entrena. ¿Cómo lo va a castigar a usted por algo Dios cuando Él nunca le dio el entrenamiento? Como que yo le diga a mi, mañana me vas a ayudar a tender la cama y a limpiar el cuarto. Pues yo nunca le dije cómo yo lo quiero. Él lo va a hacer como Él piensa, a su manera, y va a estar bien, porque esa es su manera. ¿De quién es la culpa? Si algo no quedó bien, es mía. Entonces yo tengo que invertir tiempo con mi joven, con mi nieto, con mi nieta, hasta que yo pueda lograr esa conducta. Hay que pagar un precio. No es fácil, nadie dijo que iba a ser fácil. Y a comer cosas sacrificadas. El acto de comer es lo que le costó a esa persona, pero un sacrificio en la carne le costó a esa persona, enseñarle a usted una mala doctrina. Este espíritu, esta influencia, quiere que usted coma lo que a esa persona le costó y se jacta diciendo, es que yo estudié tanto y mira que el Señor me reveló desde hace no sé cuánto y hoy y ayuné 40 días, todos son obras, porque es en la carne. Sacrificó en la carne y quiere que usted se coma de eso, de esa palabra, de esa enseñanza sacrificada en obras de la carne. ¿Me están entendiendo? Es importantísimo que usted lo entienda. ¿Y por qué usted no paga el precio? Porque usted no ayuna y porque usted no ora y porque usted no estudia la palabra. ¿Por qué tiene que venir alguien más y decirle, mira, así te voy a enseñar? Y ahí entra la semilla de una cosa adulterada.
Pero cuando usted tiene el conocimiento, cuando usted abre su mente, cuando usted no solamente lee, sino que rumea. ¿Cuántos estómagos tiene una vaca? ¿O un rumiante? 4. Entonces mastica y lo pasa al otro. Sigue masticando y lo pasa al otro. Lo devuelve, lo sigue masticando y lo pasa. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. La misma palabra, el mismo versículo, rumelo en su casa, no solo lo lea, hasta que sea una realidad aquí y nos cambie la conducta. Eso es lo que está tratando de decirnos el Señor. Y esas cosas sacrificadas, ¿a quiénes están sacrificadas? Han puesto su empeño a ídolos. Serán imágenes y cosas de esas. No, no necesariamente. A los ídolos propios de esta persona. Su ego, su orgullo, el deseo de tener liderazgo. Ay, ¿cómo es posible que aquella llegó antes que yo y yo estaba antes? Que yo llegué a esa iglesia de que me inició. ¿Cómo a esa ya la pusieron? Entonces hacen un ídolo de esa meta que tienen. Cuando aquí no es una carrera, ya les he dicho, aquí no es una carrera de velocidad, es de obstáculos. El que brinca los obstáculos llega a ciertos niveles. Tolerar también quiere decir aguantar con resignación. Como no lo puedo cambiar, entonces me resigné. Ay, no tenemos que echarnos por vencidos tan fácil. Hay que ser resiliente. Esa palabra está de moda, ser resiliente. Que aunque pegue el sol, aunque vengan los vientos, aunque venga todo, usted sigue adelante, como sea. No se resigne, no se conforme. ¿Quién era Jezabel? Y vamos a entrar en materia. Para los que quizá no conocen la historia, era una reina casada con un rey que se llamaba Acab. Ponga ahí, todo espíritu o influencia jezabélica necesita de un Acab, porque vamos a analizarlo también. Acab. Jezabel quiere decir Baal es mi esposo. Baal es mi esposo. Baal se ha exaltado. Estoy vacía para Baal. Entonces, si algo está vacío, va a venir un espíritu y va a querer llenarlo y utilizarlo. Tenemos que cambiar de nombre. Por eso el Señor le prometió, la otra iglesia fue la de Pérgamo, que le prometió: yo te voy a dar una piedrecita con un nombre nuevo que nadie conoce sino tú. Es importante lo que está en la esencia, en el nombre. Vimos lo que quería decir profeta y lo que quería decir profetisa, ¿se acuerdan? Y vimos también lo que quería decir Jezabel. Ahora esta forma es la que tiene los puntos vocálicos. Jezabel. Lo vamos a ver directamente en el hebreo. Da la representación del buey, la cabeza del toro, liderazgo, viene en forma de una mano con autoridad, pero lo que trae arriba es una espada con el propósito de dividir. Esas son las primeras 3 letras. Las últimas 2, Bet y Lamed, es que a dónde es que viene esa semilla a ser plantada y traer guerra y división en la casa. Y el Lamed también representa una vara de pastor, simbolizando la idea de guiar o enseñar. Es que lo que está haciendo el pastor o el líder de tal organización no es suficiente, yo lo puedo hacer mejor. Entonces, trae su mano preparada con espada para dividir, pero también para quitar la vara que le ha tocado a esa persona que está en esa organización. Tal vez sea un pastor que no es muy diestro a la hora de hablar o que no tiene muy bonitos looks, de acuerdo a lo que ahora se ve, ¿verdad? Porque todos los pastores andan ahí a la última moda y toda la cosa, pero es el ungido de Dios. Y cuidado con quitarle esa vara que Dios le dio al ungido de Dios. Por algo no se la dio a usted, si no usted sería el pastor. Esposa de Acab, hija del rey Etbaal de Sidón. Etbaal, mire también, servidor de Baal, el papá. O sea que hay cosas que yo no le diría que se heredan, hay cosas espirituales que no es que se heredan, sino que las conductas son las que se repiten. El que era alcohólico no es porque trae el alcohol en la sangre y se volvió alcohólico. No es porque vio esa conducta repetitiva en su casa y por más que intentó, yo no voy a hacer así como mi papá, termina siendo igual. Son conductas repetitivas y que pasamos de una generación a otra porque nos volvemos tolerantes, como el sapo. Nos estamos hirviendo en el agua hirviendo y no notamos que eso no nos conviene. Ella incitaba a su esposo, Acab. Acab es débil, pusilánime. Entonces, una mujer es bueno, sí, que tengamos temperamento, pero cuando ya tenemos ciertas características que vamos a ver, hay que tener cuidado, porque ella está incitando a su esposo a hacer cosas que él quizá nunca había hecho y lo está alejando de
la esencia de Dios. En él tenía desde el principio, pero fue la opción de él desviarse. La historia de quién es Jezabel y de quién es Acab, me gusta contar historias. La historia comienza con que Acab fue donde un señor que se llamaba Nabot. Tenía una viña, hermosa la viña. Y Acab, como era el rey, él dijo: yo te ofrezco lo que sea por esa viña, lo que cueste, te doy el dinero por esa viña. Y entonces Nabot le dijo: mi señor, mi rey, yo no te voy a dar la herencia de mis hijos, de mi familia, yo no se la voy a dar a usted. Por más que usted me pague una millonada, es mi fruto de mi trabajo y yo no se la quiero vender. Y entonces, como Acab era una persona pusilánime, una persona débil de carácter, no de temperamento. Carácter y temperamento es diferente. Débil de carácter, influenciable fácilmente. Cualquier viento de doctrina, como dice el pastor, lo mueve de un lado para otro. Hay que tener cuidado con personas que son así. Ese espíritu que Acab también tenía, esa influencia, también puede estar en mujeres, estar en hombres. La influencia de Jezabel puede estar en hombres como puede estar en mujeres. Entonces él se fue a la casa y se deprimió. En lugar de hacer algo, vaya, trabaje por otra viña, qué sé yo, muchas cosas. Pero es que él quería esa viña. Yo quiero esta, ¿y qué es esto? Y este tipo de influencia de este hombre es como, no es solo terco, es un niño infantil. Es una característica infantil. Y si no logran lo que quieren, se infantilizan, se deprimen, lloran. Y entonces, ¿qué cree que va a hacer la Jezabel? No te preocupes, mi amor, yo te compro la viña. Vas a ver, nada más deme acá, yo me encargo. ¿Y qué hizo ella? Usted levántese de ahí, le dice, como un niño. A ver, levántese, levántese, muévase, vaya para allá afuera que yo voy a tomar su lugar. Agarró el sello de ella, ni siquiera el del marido, porque menosprecia lo que el marido puede hacer. No, me van a hacer caso a mí. Va a ver, pastor, usted no diga nada, yo como soy la pastora y todo el mundo me teme y me respeta, yo voy a hablar por usted. El propio anillo y con su propia autoridad y con esa mano de espada, mandó cartas a todos los funcionarios del pueblo, a la gente de alrededor, diciéndole: mi esposo necesita su apoyo. Todavía lo puso más débil. Pobrecito, él no sabe ni qué hacer. Necesito oración por el pastor, por favor, está deshecho. Y dice, y donde consiguió a unos hombres chismosos, lengua larga, mentirosos, que hablaran en contra del dueño de la viña. Este espíritu jezabelico va a buscar cómplices que mientan por él, por ella, para que digan cosas en contra del ungido de Dios. Ese es el sello de Jezabel, lo encontraron. Eso no es un cuento, hermanos. Eso no es una historia de hadas. Ese es el sello de Jezabel y está amplificado, pero es del tamaño de un anillo. Y ese es el sello que ella usaba para mandar esas cartas. En ese tiempo la firma era su anillo. Entonces todo rey necesitaba un anillo para poder sellar los pactos, sellar todo. Que esa reina tuviera su propio anillo ya dice mucho, ¿verdad? Entonces, continuando la historia, en Primera de Reyes 21 dice que ella mandó a matonear a Nabot y lo mató. El propósito de este espíritu es venir a matar, a destruir la reputación. Usted sabe, su familia, su herencia pisoteada, pero pisoteado su nombre. Lo que mayor tiene un hombre, dice la palabra, es su nombre, su esencia. No dejen que nadie pisotee su esencia, pero cuando levanten falsos en contra suya, no trate de defenderse, probando lo contrario. Dios se encarga. Y cuando Dios se encarga, que se agarren aquellos que han venido a hablar en contra. Todo cae por su peso, hermanos. Diga, pero siempre se levanta un profeta, siempre viene alguien a quien el Señor le habla. Y llegó Elías y le dijo: Acab, qué bonita viña. Como que tuviste que matar a aquel, ¿verdad? Para quedarte con la viña. Y Acab, como era tan pusilánime, lo que hizo fue que le entró un temor, un día, y seguro se fue a llorarle a Jezabel. Mira, es que nos descubrieron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y usted qué cree que va a hacer Jezabel? Toda persona que descubre a un mentiroso, a un fornicario, a un inmoral, póngale el nombre que sea,
un siervo de Dios, un hijo de Dios que descubre estas cosas, ¿usted qué cree que va a hacer el enemigo? No la persona, el enemigo. ¿Va a venir en contra de usted? ¿Va a venir en contra de usted? Pero por eso usted por miedo va a tapar el pecado. No lo puede tapar. Pero tiene que tener la actitud correcta. Características de este espíritu o esta influencia jezabélica. Busca un Acab. Siempre se refugia en alguien más débil que le facilite el trabajo. El que vio la viña no fue Jezabel, fue Acab. El que era rey no era Jezabel, era Acab. Pero como era pusilánime, como era débil, se dejaba manipular fácilmente. Entonces usted siempre va a ver una persona que tiene este espíritu, siempre anda como acompañadita de alguien. Porque su meta es la manipulación y el control. Eso es todo lo que quiere, tener el control. Porque quiere ser el líder. Y por supuesto, cortar cabezas. La meta de Jezabel es cortar cabezas. Que quiten a ese líder de alabanza por X razón, que quiten a esa maestra, que quiten a esa hermana que está viniendo, que quiten a ese ujier, que quite, cortar cabezas. Eso es lo que quiere ese espíritu jezabélico, porque quiere anular la autoridad, porque si anula la autoridad, automáticamente la autoridad es ella. Siembra división y desaliento. ¿Qué cree que hizo Elías cuando se dio cuenta que andaba esta mujer buscándolo para matarlo? Porque no era que le hizo un atentado, ¿cómo se dice? De palabra, te voy a matar. No. Es que mandó a que lo mataran. ¿Y mató a cuántos profetas? A ver, los que se saben bien la historia. Jezabel mató a cuántos profetas. A todo profeta de Dios mandaba degollarlo, los mataba. Y los que no, entonces venían, pobrecitos allí, me van a matar, y se rendían por la manipulación que ella tenía. ¿Y qué hizo Elías? Se fue a esconder. Se deprimió. Sí, los profetas también se deprimen. Los siervos de Dios también nos deprimimos. Porque a veces es tan fuerte este tipo de espíritus que es demasiado, todas las cosas, las artimañas que ponen, que quién no se ha sentido como desmayar. Pero qué lindo saber que el Señor nos dice: no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, quien te esfuerzo. Quiere deprimir y oprimir, y seduce tanto a hombres como mujeres, porque hay hombres que tienen ese espíritu jezabélico, quieren hacer un complot, un atentado en contra de la cabeza. Y ahí, como aplicando esto a la familia y a los padres de familia, hay madres que le consiguen todo a los hijos tan fácil. Lo vemos nosotros, comportamientos hasta en la iglesia. Intimida. Es que mire, si usted no hace esto, tiene que actuar ya. Tenemos que hacer algo en contra de lo que están haciendo, porque eso no es de Dios. Entonces lo intimida a usted. No buscan el tiempo de Dios. Quiere ser en el tiempo de esta persona. Ya, hay que ir a buscar a esos profetas y aniquilarlos, pero es ya. Y entonces se aborta un proceso. Porque quizá ya el líder o el pastor o el presidente ya tenía en mente hacer eso, pero no era el tiempo. Hay otra historia muy similar, y mire qué interesante esto. Si vamos a Juan 14, 3, 11, tampoco lo vamos a leer. Yo veo que les gusta más que se los cuente. Hay otra historia muy similar, de otra reina que tenía esta misma influencia. No se llamaba Jezabel, se llamaba Herodías, pero actuaba en el espíritu de Jezabel. Ese es otro ejemplo que se repite. ¿Qué hablamos la vez pasada? Que las cosas de la palabra es un círculo, se repite. Eso quiere decir que hoy en día se repiten estos casos. Por eso les pongo otro ejemplo. Herodías, la reina Herodías, estaba casada con el rey Herodes, el tetrarca. Tetrarca, cuando lean esa palabra, quiere decir que era rey sobre 3 reinos, 3 veces rey. Casado con Herodías, y Herodías tenía una hija. ¿Y cómo así? ¿Cómo un rey casado? Porque la historia es esta. Él tenía un hermano, y Herodías es la esposa de Felipe. Y él llegó a una fiesta y se le encontró y le enamoró y le dijo: ¿y qué te parece si te casas conmigo? Y eso no me lo estoy inventando yo. La Biblia no lo dice así, pero sí lo dice el historiador Flavio. Este historiador cuenta con lujo de detalles que él llegó, le ofreció, la sedujo y le dice ella: ay, como que sí, como que mejor casada contigo, eres el rey. Y dejó a Felipe. Y todos lo hicieron así como que de acalladito.
Se trajeron a su hija, ay, pero siempre hay un profeta, diga, siempre hay un profeta. ¿Y quién era ese profeta que llegó? Juan el Bautista. ¿Con quién comparaba Jesús a Juan el Bautista? A Elías. ¿Ve cómo se repite? Y entonces llega Juan el Bautista en el espíritu de Elías. ¿Y qué cree que le dijo? No a Herodías, no, que la mujer al lado, va directo a la cabeza al hombre. Como que tú estás con esa mujer que no es tu cuñada. Ya empezó a ponerse incómodo. Estaba a un punto de creer en todo lo que Juan el Bautista, lo admiraba. Era un seguidor de esos de Facebook que te ponen follow, pero no hacen lo que usted hace, ni recomienda. Él era un seguidor nada más de los que ponían like, pero cuando vino y le tocó la llaga, se quedó y volvió a ver para abajo. Así me lo imagino idéntico en esa gráfica. Herodías, como tiene espíritu jezabélico, ella tiene que andar acompañada. En este caso, la acompañante de ella era la hija. Mire, una vez yo prediqué de esto hace como 9 años. Ella estaba, su hijita era la que ella estaba utilizando para sus propios propósitos o porque se sentía débil, entonces se apoyaba en su hija. Y la historia, no bíblica, pero la historia cuenta que ella es una adolescente nada más. Y su nombre, ¿sabe cuál era? La Biblia no dice, pero se llama Salomé. Flavio Josefus pone allí el nombre, Salomé, la hija de Herodías y de Felipe, el hermano de Herodes el tetrarca. Y ahí andan. Usted las ve que siempre andan juntas, que se apoyan la una con la otra. No quiero decir que todas las mamás que tienen hijas, no, pero ay, es que como yo no hablo mucho, habla tú por mí. Y parece como que la mamá es la hija y la hija, no, eso extraño. Hay algo como que no calza. Y entonces ella le dice, mira, tú que eras tan linda y preciosa, va a cumplir años, Herodes, haz una de esas danzas. Una mamá diciéndole a su hija. Y las danzas que estaban de moda ahí. No, ¿qué van a hacer las danzas de hoy en día? Se ponían un cinturón, las jovencitas, que les tapaba solo la etiqueta, ¿verdad? Solo ahí les tapaba todo lo demás. Y danzaban, ¿no? La danza del ombligo, porque era lo que estaba de moda en esas tierras y es lo que hasta el día de hoy los turcos y los indianos todo lo hacen. Son esos movimientos provocativos, pero que lo hacían también para beneficiar y preparar los órganos femeninos de esta muchachita para a la hora de que quedara embarazada no le costara el parto. O sea, todo tenía como una razón, pero aquí estaba mal empleada esa razón. Y entonces le dice, quiero que vayamos, hagas ese show en el cumpleaños de tu padrastro, tío, porque es el padrastro y es el tío, padrastro, tío, yo me voy a encargar que primero me vayan a traer preso a este. Y lo mandaron a traer preso, igual que hicieron con Elías. A Elías lo andaban persiguiendo y Elías se deprimió inmediatamente adentro de una cueva. Juan no, Juan se deprimió en la cárcel. Pero se deprimió. Lo pusieron en la cárcel y él había perdido ya el respiro. Tanto es así que perdió el respiro, no la fe, sino como la fuerza que él mandó a sus discípulos, 2 de sus discípulos, para que le preguntaran a Jesús si realmente era él. Como diciendo, vale la pena, necesito saber si eres tú el Mesías o no. Y esperó a que le trajeran la noticia y cuando le dieron la noticia, no, mira que los ojos de los ciegos ven y que los cojos son sanados, que los muertos son resucitados. Dice que su espíritu revivió, pero ya estaba en la cárcel. El propósito del espíritu de Jezabel es ponerte en una cárcel. Que no cumplas el propósito de Dios, en el caso de los que son líderes, en el caso de los que somos pastores, que no cumplamos esa visión, ese propósito que Dios nos dio, ese estorbo para no seguir adelante. Y entonces llegó el día y ella se puso a hacer la danza. Ahí me la encontré con ropita porque si no iba a ser algo muy pornográfico. Pero cuando estaba enfrente, claro, como él no era el papá, es el tío. Y tal vez si hubiera sido el papá, ¿verdad? Qué tristeza, pero la vio con ojos de seducción
Y cuando se le acercó le dijo, tú pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a conceder. Y mire qué influenciada estaba esa nena, que no contestó inmediatamente. ¿A dónde cree que se fue? A preguntarle a la mamá, mami, ¿qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? Y ahí una mujer sensata o insensata. Pídele la cabeza del profeta. ¿Qué era una característica que venía a cortar qué? Cabezas. ¿Alguien se acuerda cuál fue la amenaza que le hizo Jezabel directa a Elías? Cuando él mató a todos los profetas de Baal. La última amenaza que le hizo Jezabel: te voy a cortar la cabeza y para el final del día esto y esto y esto te va a pasar. ¿Ok? Bueno, no se la cortó a él, pero viene a cortar cabezas de una u otra manera. Y eso es un ejemplo gráfico literal. Pero cuando se dice cortar cabeza es cortar la autoridad. Porque si usted le logra cortar la autoridad a su pastor, a su papá, a su esposo, al presidente, lo anuló. Y por eso queda el pueblo sin ley. Y un pueblo que no tiene visión, pero la visión viene de arriba, dice que se desenfrena. Es como una gallina. Usted nunca ha visto una gallina que le cortaron el cuello y no se ha muerto. Y anda por todos lados. Así anda. Le cortaron la cabeza a ese pueblo y anda tirando sangre y todo por todos lados. Muy gráfica la pastora. Estas cosas usted las puede buscar. Es más, yo tengo el libro PDF de el historiador Flavio Josefo. Y en el libro 18, en el capítulo 5, no en el verso, sino en la sección 2, dice esto. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios. Es que después de que ocurrieron estas cosas, se fue Herodes con su ejército y les fue como un quebrado, hermanos. No explican muy bien si los mataron a todos. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero ¿cuál es el fin de los que vienen a cortar cabeza? Eso es el fin. Que todos los planes les van a salir al revés. Entonces dice que no se explican, ¿verdad? La gente o algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido. O sea, sí, los mataron por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Esto lo está poniendo no un creyente, esto es un historiador que está contando lo que realmente allí pasó. Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo que predicaba la práctica de la virtud, incitando a vivir una vida con justicia mutua, con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios, y ahí sigue el texto, pero hasta ahí, esa era la parte que quería que leyéramos, que esto no es un cuento de hadas, que esto es algo que sucedió y que va a seguir sucediendo si toleramos, diga, si toleramos. Entonces hay una conexión entre Juan el Bautista y Elías, entre el siervo de Dios, el profeta, el que lleva la palabra de Dios. Para que haya un espíritu jezabélico en un lugar, tiene que haber un ungido de Dios. Cuando no hay un ungido de Dios, ¿para qué? Ese espíritu hace lo que le dé la gana. Y en el momento en que viene la autoridad y viene el orden, ya no le gustó. El espíritu de Jezabel corta cabezas, quiere desviar el propósito, visión de Dios a los siervos de Dios, quiere matar su ministerio. ¿Cuántos ministerios no han muerto y hoy no existen porque se levantó esto precisamente? Y entonces ese espíritu, esa influencia jezabélica viene así con esa carita de piedad, de que yo no mato ni una mosca. No mato ni una mosca, pero controlo a mi marido, todo lo que sea autoridad. Y son hilos que usted no puede ver, pero que con la conducta usted lo puede ver realizarse. ¿Por qué cree que Pablo le dice a las mujeres, sujétense a su propio marido, como al Señor, pero a su propio marido?
Este tipo de mujeres o este tipo de situaciones no se sujetan a nadie. Ellos quieren manipular la autoridad, la quieren anular. Y por eso Pablo en el libro primero de Timoteo, capítulo 2, verso 12 dice eso, y yo creo que voy a terminar ahí. Y la próxima semana continuamos, pero los voy a dejar así bien. Pablo, por toda esta situación, porque conoce la historia, porque sabe que estos ciclos se repiten y no va a permitir, diga, Pablo no va a tolerar un espíritu jezabélico con sus iglesias. Por eso dijo, no permito, no tolero, no voy a tolerar a la mujer enseñar. Y está fuerte esas palabras, pero las vamos a estudiar la próxima semana. Y usted, mujer, venga preparada, se va a llenar de gozo, como me sentí yo, porque yo antes yo no enseñaba, yo no predicaba, yo nada, porque como Pablo dijo, yo entonces no. Y gracias a Dios mi esposo, porque como dice la palabra, si tienen una duda, vaya donde su esposo y le pregunta. Pero andamos preguntando, pues, las que son solteras es diferente. A eso vamos la semana entrante, porque todas calzamos en esto. Ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cállese. Claro, esto lo han tomado la mayoría de organizaciones para amarrar a la mujer, para decirle, tomaron un texto fuera de contexto, pero ahora como ya yo les di todo el contexto en una hora, ya ustedes saben el contexto, ya no es un pretexto. Ahora ya estamos entendiendo el pensamiento judío, estamos entendiendo el pensamiento de Pablo. Hay una razón por la cual él prohibió a ese tipo de mujeres, porque no se dirigió a todas las mujeres de todas las iglesias que él tenía, fue a esa en particular. Le dijo, no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Padre Celestial, yo te doy las gracias, Señor, porque estamos aprendiendo. Esto es un manjar que todas nosotras como mujeres, igual los varones, Señor, yo oro para que con toda humildad, Señor, tú me permitas levantar no solo el ánimo de estos varones, sino levantar su precio, su estima, la admiración tuya, tu propósito en ellos, porque en esta iglesia, Señor, vamos a ser mujeres sujetas a la palabra, sujetas al Espíritu de Dios, sujetas a nuestros propios maridos, sujetas a una autoridad espiritual, para no ejercer dominio, para no manipular, sino para hacer tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Que tengan un sueño reparador y que esta semana sea una semana bendecida